Bienvenidos una vez más a mi canal, el rincón donde desentrañamos las historias más fascinantes y, a veces, las más enrevesadas. Hoy, vamos a sumergirnos en un mundo que probablemente te tenga al borde de tu asiento. Un mundo donde el amor se mezcla con el misterio. Las traiciones se ocultan tras sonrisas y los giros inesperados son la norma, las telenovelas turcas. Sí, lo sé, algunos podrían pensar que son puro melodrama, pero créanme, hay mucho más debajo de la superficie. Y hoy, vamos a explorar esos secretos, esos amores prohibidos y esos plot twists que nos dejan boquiabiertos. Esos momentos que nos hacen gritarle a la pantalla y a veces, hasta derramar alguna lagrimita. Así que acomódate, porque esto se va a poner bueno. Y si eres nuevo por aquí, no olvides darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Así no te perderás ninguna de nuestras futuras aventuras en el universo de las series y novelas. Prepárense, porque vamos a embarcarnos en un viaje a través de los callejones de Estambul, los palacios majestuosos y las villas junto al Bósforo. Vamos a hablar de esas parejas que nos hacen suspirar, pero también de los triángulos amorosos que nos desesperan, de los secretos de familia que se revelan en el momento menos esperado y de las decisiones que cambian vidas enteras en un abrir y cerrar de ojos. No vamos a centrarnos en una telenovela en específico, sino que vamos a explorar los temas recurrentes, los tropos que hacen a las telenovelas turcas tan adictivas, tan únicas. Es como si todas compartieran un ADN dramático, una fórmula que, aunque se repite, siempre encuentra la manera de sorprendernos y cautivarnos. Vamos a empezar hablando del amor prohibido. No hay telenovela turca que se respete sin al menos un par de amores que parecen imposibles desde el inicio. Y no es solo un amor prohibido por un par de capítulos. Estamos hablando de amores que se prolongan a lo largo de cientos de episodios, donde cada avance es una victoria y cada retroceso una punzada directa al corazón. Ya sea por diferencias sociales, por tradiciones familiares, por juramentos del pasado, o incluso por enemistades juradas entre familias, esos amores imposibles son la chispa que enciende la trama. Piensen en esas historias donde el protagonista, usualmente un hombre de familia adinerada y de gran reputación, se enamora de una chica humilde, una que trabaja duro para salir adelante. Una que quizás hasta se convierte en su empleada o en la asistente de su prometida. El drama, la intensidad. Es como un volcán a punto de estallar, y nosotros, como buenos espectadores, nos quedamos pegados a la pantalla esperando la erupción, viendo cómo cada mirada robada, cada roce accidental, alimenta la llama de ese amor que todos sabemos que tendrá que enfrentar mil obstáculos para siquiera sobrevivir. Y es que, seamos sinceros, ese anhelo, esa lucha contra las adversidades, es lo que hace que esos amores sean tan cautivadores. Es la promesa de lo prohibido, la dulce agonía de un amor que parece condenado al fracaso, lo que nos hace invertir horas de nuestro tiempo en estas historias. Y no solo hablamos de diferencias de clase, también tenemos los clásicos amores con la persona equivocada, como la hermana del mejor amigo, un recurso que parece ser inagotable en el universo de las telenovelas turcas. O, el peor de todos, el esposo de tu hermana. Un escenario que garantiza una dosis extra de drama, culpa y secretos a voces. Imaginen la tensión en las cenas familiares, la doble vida, las miradas de reojo, las conversaciones a escondidas. La intriga está garantizada. Y cuando finalmente, después de mil obstáculos, conspiraciones, mentiras y lágrimas, logran estar juntos, no dura mucho. Porque, claro, la vida en una telenovela turca no es fácil. Y siempre hay alguien o algo esperando para sembrar la discordia. Un antiguo amante que regresa para reclamar lo que cree que le pertenece. Una nueva rival dispuesta a todo para conquistar el corazón de ese hombre, o incluso, un secreto del pasado que sale a la luz para hacer tambalear los cimientos de la relación. Otro elemento infaltable son las familias poderosas, familias que son el centro de muchos de los dramas. Son familias con secretos oscuros, con reglas estrictas y con herencias que dividen, familias que, en su búsqueda por el poder y el control, no dudan en pisotear a quienes se crucen en su camino. Esas familias que parecen perfectas por fuera, con sus mansiones imponentes y sus cenas lujosas, pero que por dentro esconden todo tipo de traiciones y conflictos, son el caldo de cultivo perfecto para la tragedia. Las rivalidades entre hermanos, las luchas por el poder y las ambiciones desmedidas son pan de cada día, y muchas veces, son la principal fuente de sufrimiento para los protagonistas. Y lo que más me gusta es que, por lo general, estas familias tienen un patriarca o matriarca que es, digamos, un personaje. Alguien que maneja los hilos de la familia como un titiritero,
que toma decisiones que afectan a todos los miembros del clan, y que, a menudo, es el causante de los mayores dramas y las más profundas heridas. A veces, son figuras severas y autoritarias que imponen su voluntad a toda costa, mientras que otras veces, son personajes carismáticos pero manipuladores que ocultan sus verdaderas intenciones tras una fachada de amabilidad y generosidad. Y las mujeres en estas familias, las mujeres, son fuertes, inteligentes y a veces, muy vengativas. No se quedan calladas, luchan por lo que quieren y no dudan en enfrentarse a quien sea necesario, ya sean sus propios familiares o sus rivales amorosas. Y es que en estas historias, las mujeres no son simples damiselas en apuros, no son personajes pasivos a la espera de ser rescatadas, son las que mueven el tablero y toman las riendas de su destino, a pesar de las limitaciones que les impone una sociedad tradicional. Y claro, hablemos de los giros inesperados. Las telenovelas turcas son maestras en el arte de sorprender al espectador, y no se trata de simples giros argumentales, sino de cambios que desafían nuestra lógica, que nos dejan con la boca abierta y que nos obligan a cuestionar todo lo que creíamos saber. Justo cuando crees que ya lo has visto todo, ¡pum!, aparece un nuevo personaje que lo cambia todo, un secreto del pasado que sale a la luz, o una revelación que te deja con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Es como una montaña rusa emocional, donde pasamos de la felicidad al drama en un segundo, donde un momento de calma se transforma en una tormenta de revelaciones y giros inesperados. Y es que estos giros no son gratuitos, no son meras artimañas para mantenernos pegados a la pantalla, son una parte esencial de la fórmula, son los que nos mantienen enganchados, los que hacen que queramos saber qué va a pasar después, los que nos convierten en detectives aficionados tratando de anticipar el siguiente movimiento de los guionistas. Esos momentos donde la verdad se descubre, donde los villanos quedan expuestos, donde los personajes cambian por completo, son pura adrenalina. Un subidón de emociones que nos engancha y nos hace esperar ansiosamente el siguiente capítulo. A veces es un hijo secreto que aparece para reclamar su lugar en la familia. A veces un gemelo idéntico que ha sido separado al nacer, a veces un matrimonio arreglado que, contra todo pronóstico, termina convirtiéndose en un verdadero amor, y otras veces, incluso, una muerte fingida que se revela en el momento más inesperado. La creatividad de los guionistas no tiene límites, y siempre encuentran la manera de sorprendernos y dejarnos sin aliento. Y hablando de los personajes, tenemos que mencionar a los villanos. Los villanos de las telenovelas turcas son épicos, son maquiavélicos, son capaces de las peores maldades, y, lo mejor de todo, es que los amamos odiar. Son esos personajes que disfrutamos ver fracasar, pero que al mismo tiempo, nos mantienen al filo del asiento con sus intrigas y sus planes retorcidos. No son los típicos villanos planos y unidimensionales, son personajes complejos, con motivaciones que a veces hasta entendemos, con traumas del pasado que explican su maldad, o con una sed de poder que los corrompe por completo. Y no te confíes, porque aunque al principio parezcan dulces e inocentes, con una máscara de bondad y amabilidad, en el fondo pueden esconder oscuros secretos y planes retorcidos, manipulando a todos a su alrededor para lograr sus objetivos. Son los que hacen que nuestros protagonistas sufran, los que les hacen pasar por las peores humillaciones y los mayores dolores, pero también son los que hacen que la trama sea más interesante y que queramos seguir viendo para ver cómo les llega su merecido castigo. Y esa lucha entre el bien y el mal, esa batalla constante, es lo que nos mantiene pegados a la pantalla, viendo cómo los protagonistas luchan contra la adversidad y cómo los villanos intentan mantener su poder y su influencia. Y la evolución de los villanos es fascinante. A veces, incluso pueden llegar a redimirse, a mostrar un lado humano y arrepentirse de sus acciones, demostrando que hasta el más malvado tiene un lado humano, una capacidad de amar y de cambiar. Aunque esto ocurra después de hacernos sufrir durante cientos de capítulos y dejarnos al borde de un ataque de nervios. Pero no todo es drama, no todo es sufrimiento y lágrimas. También hay momentos de comedia, momentos de ternura, momentos que nos hacen reír a carcajadas, que aligeran la tensión y nos recuerdan que la vida también puede ser divertida. Y es que, en el fondo, las telenovelas turcas son un reflejo de la vida misma, con sus luces y sus sombras, con sus momentos de felicidad y sus momentos de tristeza, con sus tragedias y sus comedias. Muestran la complejidad de las relaciones humanas, la importancia de la familia, la lucha por el amor y la superación personal. Y creo que es esa combinación de drama, romance, intriga y un toque de humor lo que las hace tan atractivas para un público tan amplio. Un público que se ve reflejado en esas historias, que se identifica con esos personajes,
que ríe con ellos, llora con ellos y sufre con ellos. Porque todos, en algún momento, nos hemos sentido identificados con alguno de los personajes, con sus dilemas, sus alegrías y sus tristezas, con sus esperanzas y sus desilusiones. Y es esa capacidad de conectar con nosotros a un nivel emocional lo que hace que las telenovelas turcas sean tan adictivas. Y claro, no podemos olvidar la belleza de los paisajes, la elegancia de la vestimenta y la música que envuelve cada escena. Las locaciones en Estambul, las mansiones opulentas con sus jardines de ensueño, las villas junto al Bósforo con sus vistas impresionantes, los trajes de ensueño, con telas lujosas y diseños elegantes, todo contribuye a crear una atmósfera mágica que nos transporta a otro mundo, un mundo de fantasía donde todo es posible. Y la música, ¡ay, la música! Esas melodías que se quedan grabadas en la memoria y que acompañan cada momento clave, cada escena emotiva, cada declaración de amor y cada confrontación dramática. La música es un personaje más en las telenovelas turcas, una que intensifica las emociones y que nos hace sentir cada momento al máximo, desde las melodías románticas que nos hacen suspirar hasta las canciones dramáticas que nos hacen llorar a mares. Todo, desde los colores vibrantes de la ropa hasta la banda sonora evocadora, está diseñado para evocar emociones profundas y para mantenernos pegados a la pantalla capítulo tras capítulo, esperando ansiosamente el siguiente episodio. Entonces, ¿por qué nos gustan tanto las telenovelas turcas? Creo que es por esa mezcla perfecta de drama, romance, intriga y giros inesperados. Una fórmula que ha demostrado ser irresistible para millones de personas en todo el mundo. Es por la conexión que sentimos con los personajes, por la empatía que desarrollamos hacia sus problemas, y por la esperanza que siempre hay de que al final, a pesar de todas las dificultades, el amor triunfe sobre el odio, la justicia sobre la injusticia y la verdad sobre la mentira. Es por la capacidad que tienen de transportarnos a un mundo diferente, donde podemos escapar de nuestra rutina diaria y sumergirnos en historias fascinantes, en vidas ajenas que se convierten en parte de la nuestra durante el tiempo que dura la novela. Y no lo niego, también hay una parte de nosotros que disfruta viendo sufrir a los personajes, porque sabemos que al final, habrá una recompensa, un momento de felicidad que compensará tanto drama, un final feliz que nos hará suspirar de alivio y satisfacción. Esas parejas que parecen destinadas a estar juntas pero que luchan contra todo pronóstico. Los secretos familiares que se revelan con el tiempo, las traiciones que te dejan sin aliento. El amor que florece en medio del caos, eso es lo que realmente nos engancha. Lo que nos hace invertir horas de nuestro tiempo en estas historias y lo que nos hace seguir viendo capítulo tras capítulo sin poder parar. Y es que las telenovelas turcas tienen una fórmula que funciona. Una fórmula que apela a nuestras emociones y a nuestros deseos más profundos. Y no es casualidad que tengan millones de fans en todo el mundo, que se reúnan frente al televisor cada noche para seguir las aventuras y desventuras de sus personajes favoritos. Son historias que nos hacen reflexionar sobre el amor, la familia, la justicia y el poder, pero que al mismo tiempo nos entretienen y nos hacen pasar un buen rato. Nos hacen desconectar de nuestros problemas y nos permiten soñar con un mundo donde el amor siempre triunfa, donde la bondad vence a la maldad y donde la verdad siempre sale a la luz. Son un escape de la realidad, un viaje a un mundo de ensueño donde todo es posible, donde los finales felices existen y donde las emociones se viven con intensidad. Y por supuesto, hay algo que no podemos dejar de lado, y es la química entre los actores. Y es que cuando vemos esas parejas en pantalla, esa conexión, esa chispa, esa mirada que lo dice todo, es lo que hace que queramos creer en su amor, es lo que nos hace suspirar y soñar con un romance igual. Un romance de película que nos haga creer en el amor verdadero. Porque la actuación es clave en el éxito de estas telenovelas. Y los actores turcos tienen un talento innegable para transmitir emociones y para hacernos creer en sus historias, para hacernos llorar con sus lágrimas, reír con sus carcajadas y sufrir con sus dolores. Y eso también es parte de la magia. Esa capacidad de los actores de hacernos olvidar que están actuando y de hacernos creer que estamos viendo una historia real, una historia que podría estar sucediendo en la puerta de al lado. Y creo que es importante recordar que estas telenovelas, aunque sean ficción, también nos enseñan sobre la cultura turca. A través de ellas, podemos conocer sus tradiciones, sus costumbres, su forma de ver el mundo, su historia, su música y su gastronomía. Y eso las hace aún más interesantes, ya que no solo nos entretienen, sino que también nos abren una ventana a otra cultura, otra forma de vivir. Otra manera de entender el amor y la familia. Es un aprendizaje a través del entretenimiento, una forma de acercarnos a otras culturas y de ampliar nuestros horizontes. En fin,
Creo que he dejado bastante claro por qué las telenovelas turcas son tan irresistibles. Son un torbellino de emociones, un laberinto de intrigas y una montaña rusa de sorpresas. Y si tú también eres fan, seguro que entiendes de lo que estoy hablando. Y bueno, después de este recorrido por el fascinante mundo de las telenovelas turcas, espero que les haya gustado el vídeo de hoy. Hemos visto cómo los amores prohibidos, las familias poderosas, los giros inesperados y los villanos memorables son elementos clave en su éxito. Elementos que se combinan de manera magistral para crear historias que nos enganchan y nos hacen vibrar. Hemos explorado la magia de estas historias que nos hacen reír, llorar y suspirar, todo en una misma sentada, que nos hacen vivir emociones intensas y que nos transportan a un mundo de fantasía. Y si aún no te has aventurado en el mundo de las telenovelas turcas, te animo a que lo hagas. Seguro que encuentras una que te atrape desde el primer capítulo y que te haga pasar horas inolvidables. Recuerda que estas historias son un reflejo de la vida misma, con sus luces y sus sombras, con sus momentos de alegría y sus momentos de tristeza, y que al final, siempre hay esperanza de que el amor triunfe, de que la verdad salga a la luz y de que los buenos terminen venciendo a los malos. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo de las series y novelas. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Cuál es su telenovela turca favorita? ¿Qué giro inesperado los dejó sin aliento? Quiero saber sus opiniones, quiero conocer sus experiencias y sus emociones al ver estas historias. Y como siempre, los invito a darle like a este vídeo, a compartirlo con todos sus amigos amantes de las series y, por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Los espero en el próximo capítulo, y recuerden, la vida es un drama, pero también una aventura. ¡Hasta la próxima!